Bueno, muy buenas tardes para todos. Damos inicio a nuestra última sección en línea del curso de 48 horas de primeros auxilios psicológicos. Esta semana vamos a trabajar entonces el tema que yo ya les había colocado como el inicio de la semana. Hoy les hice un recorderis frente a lo que era la última sesión en línea. Entonces, recuerden que solamente es una evidencia de aprendizaje, el cual lo pueden identificar acá, es un taller, ¿sí? Sobre la psicoeducación. Vamos a desarrollar un taller que tenga la prevención frente a la violencia intrafamiliar, todo el tema de intervención, factores de riesgos, la aplicación de primeros auxilios psicológicos en familias problemáticas. La sesión en línea anterior dio muchas herramientas para desarrollar esto. La idea es que no se pase de 10 diapositivas. Por favor, desarrollenla puede ser en la herramienta de Canva, o si lo van a desarrollar en PowerPoint, lo guarden en formato PDF y lo puedan subir a la plataforma. Recuerden entonces, la semana se cierra el día viernes 28 de agosto. Es importante que tengan presente que el 3 de septiembre comienza el cierre de la ficha. A las 7:59 de la mañana ya no hay acceso a la plataforma. Ya me dedico 100% a la certificación. ¿Quiénes se certifican? Todas las personas que tengan en su plataforma cargadas sus evidencias, que fueron 4 evidencias de aprendizaje. Deben de estar superadas cada una de ellas en el 70% como mínimo. No puede faltar y no puede perderse ninguna actividad, porque de lo contrario, pues entonces no se podrían certificar, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan presente. Revisando desde el punto de la plataforma, es importante entonces contar con, perdón, 5 evidencias de aprendizaje. Semana 1 tuvimos una matriz organizacional, luego un mapa mental sobre la crisis, luego un cuadro sinóptico sobre los aspectos claves de los principios de lo que es el primer auxilio psicológico. También tuvimos entonces para esta última semana el de construcción de un protocolo en primeros auxilios como tal, y finalmente el taller. Total de evidencias, 2, 3, 4 y 5 evidencias de aprendizaje, ¿sí? Deben de hacer su seguimiento en la parte izquierda de su plataforma. Voy a cambiar el perfil, el rol. El rol va a ser el de aprendiz para que ustedes puedan monitorear su centro de calificación. Parte izquierda de la plataforma, calificaciones, ¿sí? Entonces vamos a tener presente todas estas evidencias de aprendizaje. En un segundo que se me minimizó la pantalla. Entonces, bueno, muy bien. Un poquito rebelde. Bien, entonces, como vemos entonces en la parte de foro de dudas e inquietudes van a encontrar también todo lo que tiene que ver relacionado en caso de que ustedes tengan alguna inquietud, que si tienen el tema del cambio de documento de identificación, si pasaron de una tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía, deben hacer el cambio a través de este correo electrónico, ¿sí? Es importante entonces que tomen esa referencia. En caso de presentar algún otro inconveniente como tal, como siempre recomiendo, no utilizar Google Chrome, utilizar otras plataformas de navegación como lo que es Mozilla, Google Edge, Opera, Opera XG, Brave, etcétera, etcétera, para que puedan navegar de manera correcta. Sí, importante también que ustedes puedan identificar el envío correcto de su evidencia de aprendizaje y que no quede en modo borrador. Sí, eso también es importantísimo para que no se vea afectado ese seguimiento y esa trazabilidad. ¿Sí? Entonces, parte izquierda de su plataforma van a ir encontrando cada una de esas evidencias. La significa aprobado
y el D significa desaprobado. Si tenemos una evidencia malita, lo podemos corregir, estamos a tiempo. Es más, quedarían casi con 5 días adicionales. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves a las 7:59 de la mañana, pues finalmente se cierra la plataforma. ¿Sí? Vamos a contar 15 días hábiles para la certificación. Ingresamos por www.betogua.sena.edu.co. En la parte superior van a encontrar el enlace de certificados, van a identificar su documento y van a hacer el ingreso de este texto de la imagen. ¿Sí? ¿Qué va a aparecer allí? Va a aparecer dos certificados, uno de notas y el otro que es el certificado de diploma, ¿sí? Entonces es importante tener el tiempo, recuerden, el 3 de septiembre se cierra entonces la plataforma a las 7:59 de la mañana y ustedes van a contar 15 a 20 días hábiles para que ustedes vean reflejados este certificado a través de esta página. No se los envío yo, ustedes ingresan personalmente con su documento de identificación y verifican su certificado. ¿Listo? ¿Está claro esa información hasta acá? Muy bien. Entonces, importante también tener presente que en la parte de lo que es los anuncios, van a encontrar todo referente a la oferta de formación. Es un correo electrónico donde yo los invito, también se los voy a enviar por correo, donde ustedes pueden participar de manera gratuita a esta formación complementaria que es permanente en el área de salud. Tenemos abordaje de personas en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, personas en riesgo a nivel de acciones de prevención en salud mental, bioseguridad. Hablamos en cuanto a la prevención de tabaquismo y atención al tabaquismo. Hablamos de humanización en atención en salud, sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, actualización, implementación de acciones educativas para esa parte estratégica de los entornos saludables. Entonces acá encuentran el enlace y el código de inscripción. Voy a hacer el ejemplo. Ejemplo, vámonos para este. Vamos a iniciar, ¿sí? Con nuestra misma información que corresponde tanto a Sayuna como a Sofía Plus. Entonces, al final le van a solicitar este código. ¿Cuál código? Entonces, yo me voy para acá, me voy para el curso. Igual se los voy a enviar por correo electrónico. Entonces, este es el código 2362319. Ah, es que me quiero inscribir a este curso, ¿sí? Entonces, copiamos acá y colocamos el código y confirmamos la inscripción. ¿Por qué me aparece así? Porque pues soy la instructora, entonces estoy asociada al programa de formación. Listo. Pero ustedes pueden acceder en cualquier momento, pueden inscribirse en cualquier momento para que puedan divulgar esta información. Yo ahorita más tardecito le envío toda esa información por correo electrónico también para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Claro, entonces, ¿cómo inscribirme a los otros cursos de formación que tenemos acá en el anuncio? Sí, señora, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a revisar la parte de la semana número 4, donde van a encontrar ese material de apoyo correspondiente a la semana. Entonces, verificamos el componente formativo y vamos a mirar también las instrucciones. Entonces, dentro del componente formativo, vamos a encontrar, desplegando las siguientes pestañas, vamos a encontrar ítem 3, psicoeducación, aspectos claves, abordaje y metodologías, familia, vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo y los factores protectores, el tema de violencia intrafamiliar y la activación de rutas de atención y los primeros auxilios psicológicos en familia. ¿Listo?
Esta es nuestra cuarta y última semana, entonces acá está todo lo que vamos a tratar el día de hoy. Y en cuanto a las instrucciones, entonces es importante seguirlas. Vamos a tener el nombre del taller, el objetivo, el alcance, la población objeto de divulgación. Vamos a explicar cada una de las actividades. También hay que explicar el contexto, ¿sí? De lo que están solicitando digamos, la evidencia de aprendizaje, que es lo que hablamos sobre todo lo que tiene que ver con la prevención de esas violencias intrafamiliares y esas intervenciones y cómo desarrollar esos primeros auxilios psicológicos en esas familias problemáticas. Es decir, hay que abordar un poquitico sobre el tema, hacemos unas conclusiones, unas recomendaciones, máximo 10 diapositivas, como aquí indico, son 8 diapositivas, máximo 10 diapositivas, lo entregan en formato PDF. Claro, entonces la evidencia. Ay, por favor, sí, confírmeme por audio. Sí, señora. Muy bien. Listo. Entonces voy a dejar de presentar. Como les digo, les motivo a que se inscriban a toda esa oferta que hay formativa y que la puedan divulgar. Ana, ¿tienes alguna duda? Que tienes la manito levantada. Ah, ok, perfecto. Bien. Voy a dejar de presentar un momento. Nuevamente comparto pantalla. Me confirman si nuevamente están viendo mi pantalla. Por favor. Sí, señora. Perfecto. Entonces, esta es nuestra última sección. Es un poquito más cortita. Vamos a hacer que esto sea bien sustancioso. Bien. Entonces, vamos a mirar algunas estrategias de intervención, teniendo en cuenta algunas características pues, de las poblaciones con alto riesgo de vulnerabilidad. Entonces, hablamos de familias o violencias intrafamiliares. Vamos a adaptar algunas estrategias. Hay que tener en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje. Todos aprendemos diferente. Todos generamos un conocimiento de manera distinta. Entonces, estrategias pueden existir alrededor de 350, 360 estrategias, entre ellas juegos, entre ellas meditación, entre ellas el tema de lo que es una respiración consciente. O sea, hay demasiadas informaciones para desarrollar, digamos, como tal, de acuerdo, pues, digamos, de acuerdo a esa población que nosotros vamos a tener como objeto. Algunos son con colores, otros son con imágenes, otros son con audios, otros a través del tacto. Entonces, todos esos ritmos y estilos de aprendizaje hay que tenerlos en cuenta para el proceso de la psicoeducación. Listo. Estas estrategias, pues, si bien es cierto, vamos a mostrar algunas, no significa que sea todas. Listo. Eso es importante que tengamos en cuenta. Dentro de esta evidencia, como les decía, solamente tendríamos una evidencia de aprendizaje para esta semana. En total, 5 evidencias. Este es un centro de calificación correcto. Mis estimados aprendices, no puede faltar una actividad, no puede estar una actividad D porque lamentablemente no lo puedo certificar. Y esto lo he hecho bastante hincapié dentro de las secciones en línea. Así me escriban lo que me escriban, lamentablemente no son mis condiciones, sino las condiciones institucionales. Por lo tanto, debemos nosotros como instructores alinearnos a esas políticas, digamos, internas de la institución. ¿Listo? Entonces, no soy yo, es la institución quien establece los mecanismos de certificación de un aprendiz. Novedades, también me aparece este tipo de información. Algunos me dicen que funciona, otros me dicen que no. Sin embargo, pues lo dejo ahí porque pues a algunos sí les ha funcionado. ¿Listo? ¿Algún inconveniente? Radicar las novedades antes ayuna. Es importante también tener presente toda su, digamos, su navegación. ¿Sí?
Bien, dentro de la sección en línea anterior hablábamos un poquito sobre esa valoración y esa activación de las rutas y que era demasiados escenarios los que se nos podrían ir presentando. Ejemplo, dentro de un contexto de una industria podemos tener un acoso sexual, ¿cierto? O un acoso laboral. Dentro de una educación, un acoso sexual o una violación, ¿cierto? También podemos presentar que violencias a nivel del conflicto armado. Entonces, hay un sinfín de escenarios. No puedo decir, ay, vea, esta es la ruta exacta para todo. No, porque todo depende de las circunstancias, como haya sucedido el evento, ¿sí? Puede existir que el primer auxilio psicológico, como por ejemplo lo que vivimos hace 15 días en Colombia, terremoto de una magnitud de 7.4 en una escala de nivel, digamos, de terremotos, estábamos en una escala de 7.4, donde hubo ciudades que tienen finalmente unos desastres totalmente diferentes a otras ciudades. Entonces, allí son circunstancias de acuerdo a un origen de un fenómeno natural. Es también tener esa empatía frente a aquellas personas que perdieron todo. Si bien es cierto, mucha gente dice, "Ah, es que la vida vale más", sí, pero ¿cuánto de su vida la persona tuvo que sacrificar a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de muchas cosas y perder lo único que finalmente había logrado en el transcurso de su vida, que era un hogar? Entonces, también es tener esa empatía y no decir, ah, no, es que, pues por lo menos estás vivo. No, 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 no es eso. Es tener esa empatía frente al otro, qué situación es la que está presentando, ¿cierto? Y esa crisis emocional que va a presentar esa persona. Porque es que muchas veces perdemos seres queridos. Pues que esa crisis se manifiesta de muchas formas. Algunos reaccionan de manera violenta, otros reaccionan a nivel del llanto incontrolable, otros a nivel de una sonrisa. Es que cada persona somos un mundo distinto. Sin embargo, se desencadenan emociones que tenemos que estar atentos a esas situaciones que se nos puedan presentar, porque también podemos identificar qué personas se autolesionan. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque perdieron sus seres queridos y no quieren estar en este mundo. Entonces, de acuerdo a eso, esos eventos traumáticos que está la víctima, pues finalmente deben de mantenerse unas condiciones que se puedan permitir activar unas rutas de protección y de atención, ¿cierto? Y que además de eso, buscar las entidades necesarias para que se generen esas intervenciones. Y lo primero que hay que hacer es observar, ser muy, muy, digamos, ojo clínico, yo le digo. Observar qué hay, cómo se está presentando, qué condición hay, escuchar, tratar de conectar, respetar, por supuesto, la proxémica, ¿cierto? Esas aproximaciones, evitar que la persona esté en riesgo, ¿sí? Y finalmente, estar revisando cómo vamos a encadenar finalmente esa ayuda que requiere la persona en esa atención del primer auxilio psicológico. Entonces, dentro de esa valoración y esa activación de la ruta, cuando ya observamos e identificamos el entorno, entonces miremos, ese entorno sí es seguro. Entonces, que esa emergencia no se siga presentando y colocando a la víctima en riesgo, ¿cierto? Ejemplo, el desastre natural. Si nosotros sabemos que puede existir réplicas y demás, ¿por qué vamos a estar en el mismo lugar cuando hay una posibilidad de riesgo de derrumbe de la misma estructura? Entonces, hay que identificar esa seguridad en torno a esa víctima. Identificar las ayudas necesarias, ¿cierto? Entonces, identificar la alimentación, el vestuario, la seguridad especializada, es decir, su atención especializada por un profesional de la salud mental, esas necesidades esenciales y básicas de la persona. Si la persona tiene una limitación física, a ayudarle a desarrollar sus actividades dentro de lo que se puede normal y natural, ¿cierto? Dentro de todo eso también tenemos que identificar la etnia, la religión y demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también puedo ofrecer esas ayudas, su religión, ¿sí? Su cultura, etcétera, etcétera. Y el nivel de gravedad de la crisis es
cuando nosotros tenemos esa empatía de la escucha activa y vamos a identificar qué tipo de alteraciones hay con la persona. Y si finalmente tengo que activar el código dorado frente a una institución prestadora de servicios de salud, porque yo ya identifiqué que mi víctima tiene pensamientos suicidas. Entonces hay que identificar qué es lo que necesita, solicitar lo que se necesita también para esa atención y valorarlo a través de unos servicios de urgencias, por supuesto, y que ya finalmente se determine el tipo de crisis que tiene la persona, ¿cierto? Y ese estado continuo de su salud mental. Bien, dentro de esas conexiones que vamos a tratar de establecer con la persona afectada en salud, es identificar entonces sus necesidades básicas, sus necesidades de salud, esa parte de información fidedigna del hecho, el contacto con sus redes de apoyo, el tema relacionado a nivel de su cultura y su religión, unas necesidades de determinar su autonomía en la toma de decisiones, es decir, esa capacidad de resiliencia del individuo, y ayudar a esa persona que entre en un estado de control de sus emociones y que pueda motivarse a hacer una toma de decisiones autónomas, ¿cierto? Y seguir adelante, por supuesto. Dentro de esta información habíamos hablado un poquito sobre ese protocolo de acercarse. Finalmente es generar una adaptación dentro de, digamos, de unos acuerdos o unas condiciones individuales y que finalmente van a ser atendidas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tengamos ese restablecimiento emocional. Y ese restablecimiento emocional depende de cada uno de nuestra resiliencia. Algunos pueden ser a través de esas expresiones de emociones, atención frente a esas emociones verbales y por supuesto no verbales, utilizar técnicas de desactivación fisiológica que me permitan llegar a un punto de un equilibrio, esas técnicas de relajación, respiración consciente, facilitar el contacto con sus redes de apoyo, llámese en familia o llámese en amigos, ¿cierto? Finalmente, esa comprensión de la crisis va a brindar que se bajen esos niveles de estrés y que existan unas consecuencias inmediatas o también a largo plazo. Y que además es comprender lo que ha pasado, ayudar de la forma eficiente, ¿sí? Tener en cuenta toda esa información que la víctima nos dio, evitar esos vacíos dentro de esa crisis y, por supuesto, monitorear esa información que finalmente nos está dando la persona afectada en salud. ¿Qué hacemos? Un seguimiento. Este seguimiento tiene que ver con establecer y mantener ese contacto con la persona a corto, mediano y plazo. Una situación, pueden existir situaciones derivadas a este evento o a esa crisis. Finalmente, esto va a necesitar una ayuda de un profesional en la salud mental y van a gestionar esas acciones de gestión del control para esa persona, ese tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo adaptamos? Adaptamos teniendo en cuenta conceptos muy claves como el tema de la angustia, el tema de la crisis, el tema de la resiliencia, que es 100% individual, la respuesta, el tema del enfoque diferencial es supremamente importante tenerlo, qué tipo de incidentes críticos podemos tener, el tema como por ejemplo el código dorado, que es el tema de pensamiento suicida, el tipo de intervenciones, ¿sí? Cómo protegemos y cómo socorremos a las personas, qué tipo de entidades son las que me van a ayudar, a través de qué tipo de programas, a nivel de instituciones prestadoras de servicios de salud, cómo deben de tener en cuenta esas rutas integrales de atención en sus IPS prestadoras de ese servicio en salud y finalmente garantizar la buena calidad del servicio de salud de ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué va asociado a esto? Va asociado también un tema de abuso de sustancias psicoactivas. Finalmente, puede existir una crisis tan fuerte que la persona pueda acudir a este tipo de sustancias o el alcohol o otras adicciones, ¿sí? Porque ya no podemos hablar de una sola tipo de adicciones, hay muchas. Sin embargo, la más común que uno puede identificar es el tema de abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, van a tener en cuenta un contexto, van a tener en cuenta la facilidad del consumo de estas, porque van a tener la facilidad de comprar o de acceder a las mismas. El abuso se convierte también dentro de esto un sistema o algo problemático que finalmente va a afectar la salud y la integridad de la persona.
finalmente hay una alteración de su sistema nervioso. ¿Y qué pueda pasar? Pues hay unas consecuencias a nivel tanto sociales que son evidentes como también unas consecuencias físicas, ¿sí? ¿Qué hacemos? A través de cualquier tipo de identificación de peligros y riesgos, hay unos factores protectores, hay unos factores de riesgo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Mitigar, reducir todas esas posibilidades de que se presente más la crisis, de que se presente este tipo de acercamiento a otras sustancias u otras adiciones. Entonces, dentro de toda esa mitigación, lo que se busca es reducir todos los efectos adversos, tanto de peligros que ya hubiésemos identificado, que finalmente necesita que él entre en un estado de conciencia, que finalmente él pueda atender ese problema o esa crisis como tal, que tenga una ausencia de factores de riesgos, ¿sí? Y que podamos tener la posibilidad de tener esos entornos seguros, ¿sí? Y que dentro de esa parte de conocer, de tener el conocimiento, de educarnos frente a esta situación, pues finalmente que se vea la posibilidad de evitar ese riesgo de esta persona, ¿sí? ¿Qué hacemos? Un tema de superación. ¿Cómo lo hacemos? A través de esas articulaciones entre todo lo que tiene que ver con todos esos servicios sanitarios que vienen a través del sistema de seguridad social en Colombia, a través de la ley 100 del 93, pues finalmente detener o identificar dentro de nuestra población afectada, ¿sí? Toda esa parte necesaria de esa ayuda como tal para esa superación, pero también identificar de manera temprana, tener un seguimiento y un acompañamiento y que se pueda comprometer a una adherencia de un tratamiento específicamente la persona. Y otro momento para poder llegar al punto de la superación es esa concertación, generar fortalecimiento dentro de sus redes de apoyo, sea sociales, comunitarias, familiares, etcétera, etcétera, y que puedan abordar estos servicios de salud y de cualquier otro servicio como tal. Entonces, hay que identificar también los medios, cómo se facilitan todos esos procesos de manera de dependencia, correr hacia la superación como tal, identificar las entidades que van a prestar ese apoyo, cómo hacemos el tratamiento, a través de qué tipo de profesionales y cuánto tiempo como tal se va a llevar ese tratamiento. Entonces, esas rutas integrales en salud que tienen unas rutas de promoción, otras de mantenimiento de la salud, unas rutas que están generadas a través de un grupo de riesgo específicamente, como por ejemplo los niños, la niña, los adolescentes, el adulto mayor, ¿sí? Rutas de eventos específicos de esa atención y brindar la atención necesaria de acuerdo a esas poblaciones como tal. Entonces se tiene en cuenta las rutas integrales, se hace una gestión integral de esas rutas de riesgo de salud, hacen unos ámbitos a nivel territoriales, se incorporan unas redes integrales prestadoras de ese servicio de salud, hay un tema del rol del asegurador, es decir, el pagador, el sistema como tal empieza a basarse bajo algo que se llama el Civigila. Finalmente hay unos recursos humanos y demás para hacer una investigación, una innovación y una apropiación del conocimiento frente a estas atenciones específicamente en salud mental, ¿sí? Entonces, dentro de esas rutas que se identifican factores de riesgo, se permite la mitigación. La idea es que no se vuelva a repetir como tal lo que nos ha sucedido en un entorno específicamente. Se evita la aparición digamos, de enfermedades asociadas a los eventos. Se realiza un diagnóstico, se hace un tratamiento y se realiza una rehabilitación. O sea, que esto va a depender de qué, de la gestión pública, pero esa gestión pública tiene unas intervenciones que se hacen a nivel población, colectivas, a nivel de familias y a nivel individual, ¿sí? Dentro de esas expresiones de las RIAs, finalmente entonces hablamos de una parte que es la gestión de la salud pública a través de la norma de la salud mental. ¿Sí? En Colombia hacemos un programa o promoción de la salud a nivel comunitario, a nivel de hogar, a nivel familia, a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel del cuidado integral como ciudadanos. Entonces hacemos
finalmente unas gestiones interdisciplinarias de todos esos profesionales de la salud mental para poder llevar a cabo buenas acciones y buenas prácticas frente a la salud mental. ¿Sí? El plan decenal tiene contemplado la parte del plan del cuidado individual frente a lo que son las atenciones en salud mental. Es importante tener en cuenta que esta atención integral tiene intervenciones, procedimientos clínicos, unos procedimientos terapéuticos, también tratamientos médicos y, por supuesto, la activación de todo este sistema se activa desde los servicios de urgencias. ¿Cierto? Entonces, dentro de todo lo que hemos ido hablando en el transcurso del curso, pues finalmente podemos ir identificando que desde el Ministerio de Salud, pues sale un manual de primeros auxilios psicológicos, que también ha sido esto estudiado demasiado, que hay muy buenas prácticas y que finalmente tenemos que tener en cuenta ese tipo de reacciones con la persona afectada en salud como tal. Entonces podemos tener reacciones intrusivas, reacciones de evitación y de retrato, digamos que la persona vuelve y revive la misma situación porque le genera angustia, ¿cierto? Y esas reacciones, pues muchas veces los va a evitar que lo expresen o que hablen sobre el tema, porque es que depende del evento, qué tan traumático hubiese sido, ¿cierto? Y hay unas reacciones de excitación física, pues de acuerdo a esto son cambios físicos como tal. Y puede que él se sienta en estado de peligro también. Entonces, de acuerdo a eso, pues hay que identificar esos pensamientos, esas emociones, el estrés, el control de ese estrés, que finalmente no me vaya a producir daños graves a la salud, tanto física como psicológicamente, pues a esa persona, ¿cierto? Entonces, por eso hablábamos del tema del afrontamiento, que es la forma de que cada persona gestiona finalmente sus emociones y luego sale a cómo sobrellevar esas cargas que esa situación estresante lo llevó a ese límite a la persona, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que pues hay unos estilos de afrontamiento, hay unas conductas asociadas, finalmente hay unos patrones que hay que identificar, esas emociones hay que identificarlas y finalmente hay que identificar también la naturaleza de esos estresores para que se motive la persona a reaccionar de esa manera. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer entonces? La confrontación, la planificación, el distanciamiento, pueden identificar el autocontrol, la aceptación de la responsabilidad o puede existir el escape o la evitación. ¿Sí? Por eso se lleva a cabo un tema de técnicas de respiración, ¿cierto? El cómo inhalar, el cómo exhalar, en qué ambiente hacerlo, buscar un lugar tranquilo, donde la persona se sienta segura, que pueda desarrollar esos ejercicios simples y que pueda nuevamente volver a ese estado de normalidad o por lo menos de afrontamiento a la situación, es decir, ese es el momento de resiliencia. Debe de ser muy autónomo porque pues finalmente esas técnicas de respiración lo que va a hacer es evitarme una hiperventilación a la persona donde puede llegar hasta el desmayo, ¿cierto? Entonces es importante llevarlo, es decir, que ese objetivo que tenemos con ese tema de técnicas de respiración es que la persona tome un momento, una pausa, para que esa herramienta de respirar se convierta en un momento de bienestar para esa persona y que finalmente esto es un cuidado personal, ¿sí? Entonces, la idea es hacer una inhalación lenta, profunda, llevar el aire hasta el fondo, retenerlo en los pulmones, sin finalmente tener esa conciencia diafragmática, que se levante, que normalmente yo tome esa pausa de exhalar y finalmente nuevamente hacer ese ciclo de tranquilidad. Vuelve y comienza esa inhalación profunda y demás. Entonces hay unos tipos de relajación, pues lo ideal es que uno haga una meditación puede ser hasta de 5 minutos, lo que pasa es que uno se imagina ya en el Tíbet, pues, pero no, normalmente sí hay unas técnicas que sí lo llevan a uno a ese proceso de meditación, ¿cierto? Y puede ser por cortos, por medianos, largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces uno puede llegar a ir empezando. ¿Cómo puede ir empezando con ese tema de meditación? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo podemos hacer hasta en el carro.
llegar a ese punto. Entonces, tenemos tipos de respiraciones, respiración, digamos, agua, que finalmente realiza una respiración que se ingresa al siguiente enlace. Entonces, una respiración es 50%, ¿cierto? Esa frecuencia normal, se inhala y finalmente se retiene a través de 1 minuto esa respiración consciente. Y la respiración whisky, que finalmente es una técnica que se maneja alrededor de 3 respiraciones por minuto y es una respiración también diafragmática que puedes realizarla de manera sentado o una posición supina. Finalmente, esa inhalación por la nariz y se exhala finalmente por la boca. Entonces, estas son algunas también de las posturas de yoga que también permiten esa relajación y me pueden permitir también ese momento de lo que es la respiración consciente. ¿Cuál es la que más uno recomienda? Es el tema de la flor de loto, ¿cierto? Una postura que usted lo mantenga relajado, que sea consciente del ejercicio que se esté desarrollando y finalmente pueda hacerlo entre varios ciclos como tal, de 1 a 5 minutos, ¿sí? Entonces, finalmente, cuando hablamos de la psicoeducación, finalmente la aplicación de promover esas estrategias, de esas respuestas positivas frente a todo ese conocimiento que vamos teniendo, cómo afrontar situaciones adversas, cómo controlar los factores que generan el estresor, ¿sí? Cómo ser responsables frente a ese control de sus emociones y finalmente, esta herramienta se puede trabajar en cualquier tipo de ámbito, llámese laboral, educativo, social, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos unos aspectos claves para esto? Son las orientaciones. La idea es que las personas se sientan más tranquilas, que esas reacciones y esas emociones disminuyan como tal, evitar la revictimización, evitar juzgamientos, ¿sí? Que finalmente eso va a permitir que se desborden nuevamente esas emociones y se generen reacciones desbordadas, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta? Identifiquen muy bien los peligros, identifiquen sus riesgos, contrólenlos, mitíguenlos y finalmente buscar la ayuda necesaria. ¿Qué se debe esperar ante una crisis? Cualquier tipo de emoción, ¿sí? Podemos identificar también manifestaciones físicas, como ejemplo los temblores, digamos el dolor de cabeza, miedo, angustia, llanto, enojo. La persona genera ansiedad, pérdida de apetito, pérdida del sueño, insomnio, enojo, no, un sinfín de emociones y de reacciones también físicas como tal. Entonces, el proceso de educación puede ayudar a fortalecer todas esas habilidades a nivel blanda, ¿cierto? Intentar descansar, el tema de las técnicas de respiración, compartir con sus redes de apoyo, realizar actividad física diaria, procurar establecer algunas rutinas de actividades diferentes como tal y evitar, por supuesto, el consumo de alcohol, drogas y otras adicciones, ¿sí? ¿Cuándo tenemos señales de alarma? Cuando esos síntomas de estrés se mantienen después de 4 semanas, ¿sí? Cuando identificamos ausencia de ese control de lo que son la parte básica del aseo personal. También cuando encontramos que el evento traumático se repite varias veces al día. Cuando la persona le cuesta dormir, comer, bañarse, salir de su casa. También cuando hay un desborde permanente de sus emociones, cuando hay dificultades para desempeñarse en sus áreas, sean laborales, académicas, sociales y otras, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer? Inmediatamente la búsqueda de esa ayuda de ese profesional, ¿cierto? Entonces esas metodologías que se van desarrollando, pues la idea es que sean materiales claros, sencillos y con un lenguaje sencillo de entender, porque depende de dónde nosotros vamos a desarrollar esa técnica de psicoeducación, bajo qué poblaciones, ¿cierto? Entonces la idea es que se generen a través de un lenguaje claro y sencillo de entender.
Otras partes de la psicoeducación va en esas entrevistas emocionales de intervención. Aquí muchas veces intervienen los trabajadores sociales, los psicólogos y en una última instancia, de acuerdo al tratamiento que requiere la persona, pues un psiquiatra. Entonces, estas entrevistas emocionales motivan a ese cambio, generan un compromiso de cambio. Finalmente, también se identifica a la persona qué factores o qué otros factores de riesgo hay para llegar al punto de la crisis, qué se identifica como si aceptable y como no aceptable, qué tipo de problemas van asociados. Y finalmente, se debe de identificar que la persona tiene una motivación al cambio, ¿cierto? Y que no vaya a abandonar los tratamientos, pues, ya planeados con ellos. Entonces, de acuerdo a eso, pues, entonces también encontramos los tipos de familia, porque la red de apoyo es importante dentro de cualquier evento de crisis que podamos presentar. Y las familias son muy diversas, ya no son las tradicionales, papá y mamá, no, son multidiversas. Entonces hablamos de los tipos de familias monoparentales, nuclear biológicas, hablábamos de la familia homoparental, familias también, digamos, adoptivas, la familia de reproducción asistida, familias reconstruidas, familias de otras culturas, familias extensas, etcétera, etcétera. Entonces, hay de acuerdo a todo esto, tienen unas funciones. Sí, hay unas relaciones emocionales, hay unos aspectos, hay un tema de familias, hay un nivel, digamos, de atenciones emocionales diferentes y hay un tema de relaciones también. Entonces, a nivel psicológico propio de una familia, hay un sinfín de comportamientos, de funciones, de un tema de ciclo de vida vital y un tema de relaciones. ¿Bien? Dentro de esos factores de riesgos hay muchos, dependen de los niños también, como por ejemplo los cambios en esa transición de niño a los preadolescentes, luego de adolescentes y luego de adultos, ¿cierto? El tema de las experiencias, el tema de la genética, la exposición prenatal al alcohol o drogas, el tema de la falta de supervisión con los menores de edad. Entonces, todo eso va afectando, son generadores de factores de riesgo finalmente que van asociados a esa salud mental de la persona y que puede existir una problemática o hechos traumáticos que finalmente pueden generarse en una crisis familiar. ¿Sí? Entonces, ¿los riesgos cuáles son? Violencias escolares, violencias de identidad de género, violencias intrafamiliares, violencia religiosa, el maltrato infantil, violencia contra la mujer por razones de género y un sinfín de otras más. Entonces, esos factores protectores son integración familiar, el tema de definición de valores que es construido a nivel del ciclo, el círculo familiar. Hay un tema de límites, normas y figuras de autoridad, tanto del menor como, por supuesto, de cualquier otra persona. La definición de hábitos de estilo de vida saludable, el tema de afectividad positiva, el tema de reconocimiento y la gestión positiva de conflictos. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, si se presenta una crisis, hay que activar esas rutas de atención. ¿Cómo comienza? De acuerdo al contexto. Si es en un menor, inmediatamente hay que hacer una denuncia entre comisaría de familias más cercanas, el tema de Instituto de Bienestar Familiar y otros. Entonces encontramos comisaría de familia, centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar, que es el CAVIF, el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, CAIBAS, hablamos de la unidad de reacción inmediata, que son las URIs, fiscalías más cercanas, el ICBF de acuerdo pues a la zona, también las casas de justicia y la personería como tal más cercana. ¿Quiénes además de conocer todo este tema de la activación? Por supuesto, se activa yendo a los hospitales locales, a esa atención prehospitalaria o esa atención generada por la prestación de ese servicios en salud, el tema del centro de atención médico inmediata y la unidad primaria de atención. Entonces, así es que se van activando todas esas rutas integrales de atención. Y el tema también de estrategias de autorregulación familiares, la reestructuración, la evaluación pasiva, la atención del apoyo social, la búsqueda de apoyo también espiritual o cultural
y el tema de la movilización familiar. Esas son algunas de esas estrategias de autorregulación familiares que nos pueden ayudar a establecer mecanismos de control frente a todos esos factores de riesgos pues, que hemos ido hablando en el transcurso del curso. Importante tener en cuenta todas esas estrategias que hablábamos y esos factores de riesgo de la semana de pasada, que dependían de las edades, ¿cierto? Entonces, todos esos principios dentro de todo ese sistema de calidad para garantizar unos buenos servicios hablan de un tema de la vida digna, la inclusión, la participación y la integralidad. Y todo eso hace parte finalmente de la garantía de la calidad de los servicios de salud. Líneas de atención que les dejo por acá también es importante porque todo depende también de una denuncia cuando pasa pues unos eventos adversos como lo que es el tema del abuso sexual, el tema del abuso de violencia de género, el abuso del maltrato, el tema también tener en cuenta que puede suceder ataques contra la integridad de la mujer, llámese también ataques químicos, actos de violencia, donde se ve afectada la vida del ser humano, en fin. Entonces podemos tener la línea como la Policía Nacional 112, el 123 que es de emergencia, llámese Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, donde sea, el tema de la 155 que es también de la violencia de género con la mujer, la línea 132 que es la de la Cruz Roja, el Instituto Colombiano Familiar, que es la 141, 144 Defensa Civil, 106 Secretarías Distritales de Salud y la 195 Secretaría General. Además de las otras, digamos, herramientas tecnológicas como son el tema de la policía y el tema de la Fiscalía General de la Nación a través de sus portales web. ¿Cierto? Entonces, si nosotros promovemos la salud mental y el bienestar psicológico, finalmente vamos a tener satisfacción de nuestras vidas. Vamos a tener en cuenta que vamos a hacer fortalecimiento de esa resiliencia, vamos a enfrentar las adversidades con un mayor autocontrol como tal de las relaciones, también de las reacciones, digamos, físicas y emocionales. Podemos tener un tema de mayor productividad, una mejor calidad de vida. Además, se reconstruyen las sociedades a través de muchos hábitos de estilo de vida saludable, las condiciones, evitar los estigmas, los estereotipos, los mitos, promover siempre el bienestar digamos, de la familia, promover también las sanas relaciones. Finalmente, hace esto parte de esa parte de bienestar de la salud mental y finalmente pues lo que hacemos son sociedades, digamos, saludables. ¿Sí? Entonces acá dejo otras ayudas, digámoslo así, desde el punto de intervención de la salud mental. En Medellín contamos también con el tema de los escuchaderos en las estaciones del metro. Les puedo decir que encuentran en San Antonio, también encuentran en Itagüí. Mm, Entonces, esos escuchaderos, pues obviamente no nos van a pedir los datos tampoco. Si estamos en un entorno laboral, las administradoras de riesgos laborales, como por ejemplo Sura, Colmena, AXA Colpatria, ¿sí? Positiva, deben de tener la línea dorada, que es la línea que los va a escuchar. No se les va a solicitar ningún tipo de información para su historia clínica, simplemente ayudarnos también bajo ese control de esa crisis, de buscar una ayuda, es también parte de nuestro bienestar y ese control de emociones necesarias, ¿cierto? Para poder continuar con nuestras rutinas, ser productivos ante una sociedad y demás, ¿cierto? Entonces, líneas de atención hay muchas, siempre y cuando es importante hacerlas conocer, divulgarlas en cualquier tipo de entorno, llámese académico, laboral, social, cultural, incluso los líderes sociales, ¿cierto? Las juntas de acción comunal, ese sería uno de sus deberes, divulgar ante esa comunidad las ayudas que hay. De hecho, muchas veces las cámaras de seguridad de nuestras ciudades motivan también a presentarse bajo cualquier tipo de circunstancias que presentemos en cualquier momento de nuestras vidas, pues también ellos manifiestan a través de esos audios que podemos encontrar ayudas personalizadas frente a esa atención de la salud mental, ¿sí? Entonces, ya finalmente, cualquier
cualquier estrategia que puedan haber, incluso hasta pintar mandalas, llega al punto de la relajación de la persona. Otras personas no les gustará esa estrategia, otras personas les gustará el juego, otras personas les gustará ver videos, otros les gustan los podcasts, otros les gusta escuchar otras experiencias de otras personas para poder salir adelante, otras personas les gusta estar en silencio. Entonces, estrategias dependen de la persona, van a generar también o tener en cuenta el entorno como tal, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y bajo qué plan de acción lo vamos a tomar, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tendrá que buscar unas estrategias asertivas frente a lo que es la divulgación de esa psicoeducación, ¿cierto? Bueno, ya para finalizar, sí me gustaría decir si tienen algo más adicional al curso que comentar, si quieren comentar algo adicional al tema que vimos el día de hoy, o finalmente manifestar qué es lo que les gustó finalmente del curso. Los escucho. O si todo quedó muy claro, pues les agradezco su participación también. Todo muy claro, muchas gracias. Bueno, con gusto. Sí, muchas gracias, muy claro. Perfecto, perfecto. Espero que les hubiese gustado mucho. Espero verlos en otros cursos que están entonces a su disposición. Ahorita les envío el correo electrónico para que tengan presente entonces la inscripción a toda esa formación complementaria que nos va a fortalecer nuestras habilidades y nuestras competencias. Habilidades, digamos, de bienestar para nosotros e incluso habilidades blandas y todo el tema de competencia laboral. Listo. Que tengan entonces una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo gusto.